quiero plantearles lo siguiente en primer lugar. El deseo nuestro, como ya lo decía el señor alcalde, es que cada vez construyamos más y mejores oportunidades aquí en El Salvador para que nuestra población no tenga que irse hacia otros países. Pero como sabemos, la migración no solo depende de la falta de oportunidades económicas. A veces lo que se busca es reunificación familiar. A veces por una catástrofe natural nos vamos. A veces por problemas de seguridad nos vamos. Y ahí vemos entonces que el asunto es más complejo que simple y sencillamente decir no se debe o no se puede migrar. Sin embargo, la idea nuestra es que cada vez más haya mejores condiciones aquí en el país para que las personas que deciden migrar lo hagan porque quieren ver otras opciones y no por una obligación como lo hicieron en otros tiempos. Ese es el primer punto que les quería decir. El segundo punto es que debemos estar claros que cuando emprendemos el camino de la migración irregular, estamos emprendiendo un camino peligroso. Un camino que está lleno de amenazas, que está lleno también de situaciones difíciles, porque normalmente las rutas que ocupan los traficantes de personas son las rutas que ocupan los narcotraficantes para llegar a los Estados Unidos. Y así hemos tenido desgracias tan lamentables como la masacre de Tamaulipas, que hasta ahora, como 5 o 6 años después, supuestamente han capturado al autor intelectual de esa masacre. Entonces, además de eso, además de los riesgos, hay que estar claros que también la situación en Estados Unidos no es la misma situación que antes. Hay una situación de incertidumbre, hay una situación de inestabilidad para las personas que llegan a los Estados Unidos de manera irregular. ¿Por qué quiero decir eso? Porque quiero insistir en que es importante buscar opciones aquí en nuestra querida patria El Salvador. Pero dichas estas dos cosas, les quiero decir una tercera que es fundamental. Y es que nuestro compromiso, no solo moral, sino también legal, es brindar el apoyo y la defensa de los derechos a todos los salvadoreños y salvadoreñas que estén fuera de nuestras fronteras patrias, independientemente de su condición migratoria. Y eso es el compromiso que hemos asumido y es el compromiso que vamos a tratar de garantizar siempre. Por eso es que hemos emprendido una estrategia frente a los Estados Unidos para garantizar los derechos de nuestros compatriotas, sobre todo después de noviembre del año pasado, con el cambio de la administración en los Estados Unidos. Con el cambio de la administración en Estados Unidos ha habido cambios en el tema migratorio. Y nosotros lo que hemos ido tratando de hacer es adaptarnos, tener una nueva estrategia, una estrategia integral para proteger los derechos de nuestros compatriotas. Esa estrategia se comenzó a ejecutar en noviembre del año pasado y ahora estamos ejecutando ya la tercera fase de esa estrategia. Y logramos hacer una serie de variaciones en esa estrategia para ya no solo enfocarnos sobre el gobierno federal de los Estados Unidos, sobre el Ejecutivo, sino también sobre el Congreso, que sería el equivalente a nuestra Asamblea Legislativa, pero además sobre los estados en los Estados Unidos. Porque los estados, cada uno de los estados que forma parte de los Estados Unidos de América, tiene muchos niveles de autonomía. Es diferente al caso de El Salvador, que los departamentos no tienen mayor autonomía administrativa, sino que todo depende de un gobierno central. Allá todos los estados tienen sus propios congresos estatales y muchos estados tienen legislaciones específicas sobre varios temas, pero particularmente sobre el tema migratorio. Por eso nos hemos ampliado en nuestra estrategia para no solo
dialogar con el gobierno, con el Ejecutivo de los Estados Unidos, sino con el Congreso a nivel federal, pero también a nivel estatal y a nivel local. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es una estabilidad migratoria para nuestros compatriotas, principalmente dos grupos de compatriotas que ahora mismo están en una situación de definición. El primer grupo es el grupo llamado los soñadores, los dreamers, que son personas que llegaron a Estados Unidos muy pequeños, siendo niños o niñas, acompañando a sus padres o llegaron después de sus padres, y durante la administración Obama se les dio una oportunidad con un decreto ejecutivo de deportación diferida que les permitía estudiar y trabajar en los Estados Unidos de manera regular. La nueva administración planteó de que esta decisión ejecutiva tenía dificultades legales y decidió finalizar ese programa, pero mandó el paquete al Congreso para que el Congreso de los Estados Unidos decidiera, y si el Congreso de los Estados Unidos daba una legislación, se construye una salida para ese grupo de compatriotas. ¿De cuántos estamos hablando? ¿De cuántos soñadores estamos hablando? Estamos hablando de unos 28,000 salvadoreños y salvadoreñas que están en el grupo de soñadores. De un total de 825,000 ciudadanos de todo el mundo que están en ese grupo de soñadores, de los cuales 625,000 son mexicanos. O sea, la mayor parte de los soñadores son de origen mexicano, y lo primero que se está discutiendo ya en el Congreso es una legislación para brindarle una salida a este grupo de soñadores. Les quiero decir que la retroalimentación, la respuesta que hemos tenido en el Congreso sobre este grupo es bastante alentadora, porque es un grupo muy conocido en Estados Unidos que se presta y está constantemente en las redes sociales activo, y eso ha hecho que muchos congresistas se comprometan en buscar una salida. Y nosotros creemos que va a haber una legislación antes del plazo que le dio el presidente Trump al Congreso, que es al 9 de marzo del próximo año, que se cumplen los 6 meses que estableció el presidente Trump para que el Congreso buscara una salida. Creemos que se va a encontrar una salida para ese grupo de soñadores y estamos confiados en que así será. El segundo grupo es nuestra población TPS. Se llama así porque en las siglas en inglés se refiere a un estatus de protección temporal que el gobierno de Estados Unidos le dio a nuestros compatriotas después del terremoto de 2001. En el 2001 se acogieron a ese programa unos 260,000 salvadoreños. De esos 260,000, después de varias prórrogas, unas 10 prórrogas desde el 2001 hasta la fecha, ese programa se ha reducido el número de beneficiarios a 190,000. ¿Por qué? Porque algunos han mejorado su situación migratoria, han pasado a ser residentes, y otros han regresado al país o han perdido el estatus de protección temporal. Pero lo cierto es que la última prórroga que habíamos logrado para esos compatriotas se vence en marzo del próximo año también, el 8 de marzo. Y el gobierno de Estados Unidos debe anunciar 60 días antes la decisión que va a tomar sobre la permanencia de esos compatriotas en Estados Unidos. Y de los 10 países en el mundo que tienen TPS, ya el gobierno de Estados Unidos ha ido anunciando la finalización de algunos y la prórroga de otros países del TPS para otros de esos 10 países en el mundo. Entonces, en nuestro caso, estamos haciendo una gestión muy enfocada para lograr una prórroga y una salida más permanente para estos 190,000 salvadoreños y salvadoreñas que están en TPS. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, directamente gestiones con el Ejecutivo, con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado, con el Departamento de Seguridad Nacional. Hemos hecho varias visitas individualmente, algunas veces, otras veces acompañados por los diputados de la Asamblea Legislativa de aquí, para pedirles una salida a nuestros compatriotas.
pero al mismo tiempo estamos trabajando con el Congreso de Estados Unidos para que haya una legislación, igual que con DACA, con los soñadores, que se dé una legislación que le brinde una salida a nuestros compatriotas que están en TPS. Nosotros tenemos 3 pilares en esa estrategia para nuestros compatriotas TPS. Uno, apostarle a la prórroga y una legislación que le permita que los compatriotas pasen de ser TPS a tener residencia. 2, darles asesoría legal especializada para que peleen sus casos y que pasen también de ser TPS a residente. Hay antecedentes, por ejemplo, en el circuito 9, que es un circuito de cortes donde está California, donde se ganó un caso bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si la persona que es beneficiaria de TPS tiene algún hijo que es ciudadano americano que ya tiene 21 años o más. Segundo, si está casado con una persona que ya es ciudadana americana. Y tercero, si ha residido de manera legal en los últimos años en Estados Unidos, que también lo ha hecho la población de TPS. Entonces les vamos a dar la asesoría especializada para que puedan ganar sus casos legalmente sin necesidad de que se dé un decreto, sin necesidad que se dé una prórroga, sino que tengan una posibilidad para pasar a ese nuevo estatus. Y el tercer pilar está más referido no específicamente a nuestros compatriotas TPS, pero también a todas las personas que son retornadas. Porque las personas que son retornadas a nuestro país, que el año pasado fueron alrededor de 20,000 retornados de Estados Unidos, se merecen una oportunidad en este país. Entonces hemos creado el programa que se llama El Salvador es tu casa, un programa que le ofrece al menos 4 alternativas a nuestros compatriotas para insertarse en el desarrollo productivo de nuestro país. Una alternativa donde se les da capital semilla y se les apoya técnicamente para que monten una empresa. Una alternativa donde se les buscan créditos blandos para el mismo fin. Un banco de datos para empleo. Hemos logrado emplear a compatriotas que son retornados, algunos en empresas privadas, otros en el gobierno, en la Cancillería misma trabajan algunos retornados y así sucesivamente. Y luego, para aquellos jóvenes adolescentes que pueden reinsertarse en el sistema educativo, también tenemos un programa para reinsertarlos en el sistema educativo. Pero como sabemos que esto no es suficiente, para que tengan una idea, el año pasado de los 20,000 retornados le pudimos garantizar una inserción a unos 3,600 retornados. Entonces necesitamos trabajar más y estamos proponiendo un programa de incentivos fiscales a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Hacienda para que se le den facilidades a las personas retornadas. Por ejemplo, si una persona que retorna quiere traer sus herramientas de trabajo, sus vehículos y otros insumos del país donde retorne, que eso se exonere de impuestos, que no se les cobre impuestos. Se hace a finales de año una pequeña concesión en ese sentido. A la gente que viene a pasar vacaciones se les exonera de impuestos hasta cierto monto de los materiales que traen. Pero esto sería permanente. Segundo, que se le dé un incentivo fiscal, una exoneración de impuestos a aquellas empresas que contratan a compatriotas retornados. Y tercero, que se dé también un incentivo fiscal, una exoneración de impuestos a aquellos compatriotas retornados que monten una empresa en el país. Ya hay antecedentes. La ley de incentivos turísticos, por ejemplo, va en ese sentido. Entonces estamos trabajando, como ven, de manera integral. Nuestro trabajo de gestión, de lobby, como le llaman en Estados Unidos, no solo es con las entidades de gobierno, también trabajamos mucho con las iglesias, con la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, con la Asociación Mundial de Iglesias, con los dirigentes de las cámaras empresariales en Estados Unidos, la ANCHAM, que a nivel federal es la cámara empresarial más grande de los Estados Unidos, pero también la Cámara de la Construcción, etcétera, porque ellos saben bien el aporte que brindan nuestros compatriotas a la economía de los Estados Unidos. Y no solo a la economía, también a la cultura, al trabajo comunitario, etcétera. Pero para que tengan una idea, la industria de la construcción en Estados Unidos descansa en buena parte en compatriotas salvadoreños
centroamericanos, mexicanos que trabajan en esa industria de la construcción. Y es gente ya muy especializada. Me decían los representantes de la Cámara de la Construcción que sustituir a esos compatriotas les llevaría 5 años. Es decir, para volver a entrenar gente en el nivel de especialidad que tienen nuestros compatriotas en la industria de la construcción. Alrededor del 20% de la industria de la construcción en el área metropolitana de Washington son personas beneficiarias de TPS. El 95% de las personas que están amparadas en TPS son fuerza laboral neta, es decir, que tienen un empleo productivo en los Estados Unidos. Y así les puedo seguir enumerando una serie de datos en los cuales se demuestra el aporte de nuestra población a los Estados Unidos. Pues todas esas argumentaciones las estamos ocupando. Pero también, como la ley de Estados Unidos dice que un TPS se puede dar bajo 3 condiciones de inestabilidad que se hayan generado por 3 razones. 1, que haya un conflicto interno en un país, en este caso no aplica. 2, que haya habido una grave epidemia en un país, en este caso tampoco aplica. Y 3, que haya habido un desastre natural. Es cierto que el desastre natural que nosotros tuvimos, los terremotos, fue el 2001, hace ya bastante tiempo. Pero las condiciones de inestabilidad que generó ese desastre, algunas han sido superadas, otras no, pero han venido otras condiciones de inestabilidad. No sé si se acuerdan que tuvimos la tormenta Ida o Aida, como le decían, tuvimos la depresión tropical 12E. Solo con esas 2 desastres perdimos más del 5% de nuestro Producto Interno Bruto en esos años. Y después vinieron las sequías y perdimos también buena parte de nuestra cosecha de maíz, de frijol, y mucha gente que vive solo de la producción del maíz y el frijol se vio obligada a emigrar. Entonces nosotros le decimos al gobierno de Estados Unidos, tenemos otras condiciones de inestabilidad que no eran las mismas que se generaron en el 2001 y que por eso consideramos que vale la pena que nuestros compatriotas sigan recibiendo un beneficio migratorio como el TPS o una medida similar que les brinde estabilidad en los Estados Unidos. Entonces, esta tarde salimos nuevamente para Estados Unidos. El día de mañana voy a trabajar como ejecutivo con el Ejecutivo de Estados Unidos y con organizaciones en los Estados Unidos, y el día miércoles y jueves me van a acompañar los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador, incluyendo el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, para ir a hablar con los congresistas en las 2 cámaras que tiene el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, la Cámara Baja que le llaman, y el Senado, que en el caso que se logre una legislación tendría que ser votada en ambas cámaras para ofrecerle una salida a nuestros compatriotas. Como parte también de ese trabajo integral, privilegiamos mucho las alianzas. Con otros países hemos trabajado con México, con Guatemala, con Honduras, pero también con organizaciones y con expertos migratorios. Por eso yo quiero agradecer aquí la presencia del licenciado Albergue, que es un experto en temas migratorios desde hace muchos años. No les voy a decir cuántos para no revelar la edad. Pero la verdad que desde muy joven él viene trabajando en el tema migratorio y tiene una experiencia, y le hemos pedido también que nos comparta su punto de vista, para que después ustedes puedan hacer preguntas de la gestión general que está haciendo el gobierno o de algunos temas específicos que ustedes tengan preocupación o que quieran que se les esclarezca, y después que ustedes queden en contacto con nuestros delegados de la Cancillería, pero también con el licenciado Albergue, para si tienen alguna duda o alguna cuestión en específico. Para terminar, lo que les quiero decir es lo que siempre le he dicho a nuestros compatriotas que están en Estados Unidos y que están amparados por el TPS. En primer lugar, no hay una decisión anunciada todavía por el gobierno de los Estados Unidos. Esa decisión posiblemente se va a anunciar el 6 o el 7 de enero. En segundo lugar, si bien es cierto, no hay que sobredimensionar el problema o la situación, tampoco hay que subdimensionarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos pongamos en una situación de alarma
colectiva antes de que se tome una decisión, pero que tampoco le restemos importancia a esa decisión que se va a tomar. Por eso yo ocupo la palabra preocuparse en el sentido compuesto y la descompongo en dos aspectos. Preocuparse, que significa ocuparnos con anterioridad de una situación que puede ocurrir a futuro. Entonces lo que hay que hacer, en lugar de entrar en una desesperación, de entrar en una situación de incertidumbre, etcétera, es comenzar cada uno de nosotros a realizar acciones para lograr que se dé una salida a nuestros compatriotas que están amparados en TPS. Miren, nosotros nos hemos encontrado con muchos compatriotas que han dado sus testimonios, que han dicho cómo aportan a los Estados Unidos, y eso sirve para lograr sensibilizar a las autoridades de los Estados Unidos. Es importante esa labor de sensibilización porque incluso en el Congreso, desde las primeras veces que empezamos a ir, había gente que no tenía claridad específicamente en qué consistía el TPS. Entonces, a eso me refiero, que hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se tenga una decisión adversa en este campo. Hay que hacer no solo el trabajo para que se nos dé una prórroga más o un tiempo más, sino que también ese tiempo hay que ocuparlo para lograr en el Congreso una legislación. Porque imagínense ustedes, si se diera una prórroga más sin condiciones, en 12 meses vamos a estar en lo mismo, haciendo gestiones para que se dé otra prórroga. Y en algo tienen razón los norteamericanos, que dicen, mira, un programa que ya lleva 16 años no se puede seguir llamando temporal. En eso estamos de acuerdo con ellos. Y por eso es que a la par que estamos buscando una prórroga o una medida similar que le permita a nuestros compatriotas quedarse un tiempo más después de marzo del otro año, también estamos buscando una decisión desde el Congreso que les permita a nuestros compatriotas tener ya un estatus permanente en los Estados Unidos. Eso es lo que les quería compartir. Por supuesto que hay mucha más información, pero voy a quedarme hasta aquí pidiéndoles las disculpas del caso, que hemos empezado un poco tarde, pero tuve un requerimiento, una llamada de urgencia.